Estamos dando esta serie de las bienaventuranzas y hoy estamos en la bienaventuranza para los pacificadores. Estamos en Mateo 5, 9. Y mis queridos hermanos, el tema de la paz es un tema no solamente común, sino muy importante en la Biblia. Es más, tenemos que decir que es un tema muy bíblico. Desde las primeras páginas de la Biblia, nosotros encontramos allí un ambiente de paz en la creación de Dios, allí en el huerto del Edén. Y al final de las Escrituras encontramos también la paz en la eternidad. Es decir, vemos que es un tema bíblico desde el principio hasta el final. Es más, si nosotros trazamos el curso de la historia bíblica, nos damos cuenta que lo podemos hacer por el tema de la paz. Podemos ir por toda la Biblia con este tema de la paz. Primero, porque Dios quiere que tengamos paz. Es voluntad de Dios que nosotros, los creyentes, tengamos paz y que el pecador se arrepienta y tenga paz. Y lo segundo es porque es importante, porque es tan necesario. Díganme, hermanos, si la paz no es necesaria en este mundo y es necesario en la vida de las personas, pero es muy importante porque el hombre lo busca por otros medios sin encontrarla en este mundo. Y este tema, hermanos, es un tema importante, el tema de la paz. Al hablar de este tema, hermanos, no podemos ignorar que fue el pecado realmente lo que causó, interrumpió esa paz, causó la falta de paz en el huerto del Edén y a continuación la historia humana. La otra realidad de la historia bíblica, y yo diría más importante aún, es el hecho de que Dios intervino para producir esa paz en nosotros. Es el hecho de que Él entró en el tiempo y espacio a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener paz. Así que esta promesa de paz, mis queridos hermanos, está por toda la Biblia, y es más, podemos ir a las profecías de Isaías, bien atrás, antes que Cristo viniera. Y miren, esto es uno de los pasajes más maravillosos acerca de quién era Jesucristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y qué más, príncipe de paz. Bueno, aunque la paz en el presente, hermano, es solamente parcial, tenemos que decir así, es escasa, pero es posible en el corazón del hombre a través de Jesucristo. Sí, no hay paz en el mundo, pero puede haber paz en el corazón. Y saben, cuando Cristo regrese por su iglesia va a establecer un reino de paz. Por supuesto que los que partimos de este mundo hacia la eternidad encontramos un reino perfecto y de paz, porque Cristo es el príncipe de paz. Es decir, Él es el que establece ese reino de paz. Y nosotros, los hijos de Dios, vamos a conocer esa paz total y completa. Por si alguien duda de esta importancia en las Escrituras, quiero decirle que hay más de 400 referencias acerca de este tema en toda la Biblia. Así que es un tema súper importante. Y como Dios mismo es la fuente de la paz, Cristo dijo, en Juan 14, dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, podemos, hermanos, mencionar dos motivos básicos, o vamos a decir principales, por qué hay falta de paz en el mundo. Primeramente, porque tenemos la oposición de Satanás hacia Dios, hacia la creación, especialmente el hombre que fue creado por Dios. Él es el ejemplo de lo que es la depravación absoluta. Y por supuesto, la otra razón es porque el mismo hombre es pecador, es decir,
el pecado y la desobediencia del hombre. Estas son las razones por qué no hay paz en el universo, mis queridos hermanos. La caída de Satanás trajo la caída de algunos ángeles, y la caída de todos ellos, pues, luego resultó para la caída de los hombres en pecado. Y estas dos verdades son el motivo por qué en el mundo no hay paz. Y hermanos, esto debe de ayudarnos a nosotros a entender una realidad, y es que la presencia del pecado significa la ausencia de la paz. ¿Por qué no hay paz? ¿Y por qué hay cada vez menos paz? Porque hay más pecado. El pecado es todo lo opuesto a la paz. Miren, los psicólogos solo pueden decirle, o dicen, ¿no?, que la gente solo tienen que ver que es un asunto, la falta de paz es un asunto, es un problema de relación, a veces un problema financiero, a veces un problema de la salud, ¿no? Lo que ellos no le van a decir a ustedes hoy, mis queridos hermanos, que el asunto de relación, el asunto financiero y todos los demás problemas solo son pruebas, pero no son la causa de la falta de paz. Es una mentira de Satanás, y por eso no dan con el verdadero problema, y cuando no vamos al verdadero problema no hay solución. De lo contrario, tendríamos que predicar que si nosotros tenemos la relación matrimonial perfecta, si tenemos la salud perfecta, si tenemos todas nuestras finanzas perfectamente en orden, entonces tenemos paz. Mis queridos hermanos, el Evangelio es para todo el mundo, el Evangelio de paz, aún para aquella persona que está sufriendo con un matrimonio terrible, aquella mujer que le abandonó el esposo y tiene que criar a sus hijos solos. El Evangelio de paz es para aquel que no tiene salud también. El Evangelio de paz es para todo el mundo en cualquier lugar. Por lo tanto, no es cierto esa filosofía. El problema aquí en la tierra no es que Dios no quiera la paz en el mundo. Fíjense que no es Dios quien realmente está en guerra con el hombre. Ni tan siquiera Dios está en guerra con los ángeles caídos ni con Satanás. Porque si así fuera, no existieran. Es decir, Dios puede en un momento, si hace guerra contra los ángeles caídos, destruirlo en un momento, o contra el hombre. Mis queridos hermanos, la realidad es que son los ángeles caídos los que están en guerra con Dios. Es el hombre pecador el que está en guerra con Dios. Así que tenga por seguro que mientras estos dos seres existan, no va a haber paz en el mundo, y lamento darle la mala noticia de que no habrá paz. Y creo que la historia humana, miren la historia humana y díganme si esa historia humana no comprueba esto mismo. En el mundo nunca ha habido un solo día de paz completa. Hoy hemos llegado a este séptimo escalón, en esta escalera ascendiente de las bienaventuranzas. Todas encajan perfectamente bien, y vemos que Dios es el que provee a través de Jesucristo la manera de restaurar la paz perdida en el huerto del Edén. Por eso es que Cristo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, y solamente ellos, serán llamados hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios tienen la paz de Dios y la proyectan hacia otro. Bueno, la actitud es de ser pacificador, y la relación es de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios son, mis queridos hermanos, son especiales, ¿sí o no? Somos especiales para Dios, los hijos de Dios. Cristo nos llama a ser pacificadores, agentes de Dios en el mundo, para ir más allá de aquellos que le reciben el premio Nobel de la paz, ¿no? Mira que le dan ese premio a la gente, ¿no? Yo digo, bueno, ¿y dónde está la paz en el mundo? Se trata de paz, mis queridos hermanos, en el corazón. Es decir, aunque quitásemos todos los problemas del mundo, aunque quitásemos a Satanás y a los demonios, todavía el hombre tiene el problema del corazón. Por eso es que tenemos que ir a donde realmente podemos arreglar el asunto. O sea que hemos dicho, hermanos, que el tema de la paz debe interesarnos, porque es un tema importante
en la Biblia. Y lo otro es que la paz es buscada, la gente quiere la paz, la necesitan, ¿sí o no? Donde quiera necesitan la gente la paz, solo que no es hallada en el mundo. Ustedes saben muy bien que los pacificadores del mundo tienen un historial de fracaso, es decir, nunca han logrado la paz en todo el mundo. ¿Quién se puede atrever a decir que con todo el conocimiento que los hombres han alcanzado, con toda la ciencia, con todos con las evidencias y la experiencia de la historia misma, que el hombre ha logrado la paz en el mundo? ¿La ha logrado? No la ha logrado, ¿verdad? La paz que el hombre puede disfrutar en el mundo, mis queridos hermanos, es muy... hoy la tenemos y mañana puede colapsar. No hay paz en el mundo, no tenemos paz política, no tenemos paz económica, paz social, doméstica. No hay en ningún lado una paz completa en todas partes. Miren, hablando de la paz doméstica, ustedes sabían que aquí en Estados Unidos hay 10, esos son los reportados, los que no se reportan no sabemos, 10 millones de casos de violencia doméstica. Cada año, 10 millones de casos de violencia doméstica. Así que estamos hablando que en los hogares no hay paz en este mundo, y eso sin hablar de las otras violencias que estamos viendo en el mundo alrededor. No tenemos paz, mis queridos hermanos, porque no la tenemos en el lugar que tenemos que tenerla, que es en el corazón. Se dice que en Washington, D.C., en Estados Unidos, Washington, D.C., hay muchos monumentos que han sido levantados en nombre de la paz. Es decir, cada vez que hay una guerra o que se termina una guerra, pues se levanta un monumento de paz. Pero miren, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes se recordarán si han leído la historia, ¿no? Porque algunos no estábamos todavía en este mundo en ese tiempo. Pero en la Segunda Guerra Mundial, o después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se preocupó por evitar que vinieran otras guerras, y por lo tanto querían hablar de paz y empezaron a reunirse. Y fue en el año 1945 que se creó, ¿no?, las Naciones Unidas. Y lo hicieron, ¿saben?, con el lema que dice: para que las próximas generaciones sean libres del azote de la guerra. Ahora díganme ustedes si desde entonces el mundo ha conocido un día sin guerra, sin violencia. ¿Saben qué? Desde entonces ha habido tanto o más guerras en este mundo. No es más que un sueño imposible. Es decir, si somos honestos, hermanos, tenemos que concluir que el hombre no posee la habilidad, no la posee, no posee o no puede tener la manera, con todas las agencias mundiales, con todos los conocimientos, con todos los estudios sobre las relaciones personales, las relaciones matrimoniales, con todo tipo de estudios, pues no logra la paz en el mundo. Así que no poseemos esa habilidad necesaria por nosotros mismos. Por lo general, la gente, después de estar unos con otros un tiempo, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando la gente está junta por un tiempo, sea en el trabajo, sea en el deporte, sea en la política, sea en la familia, sea en la iglesia incluso, a veces no se soportan. Ese es el ser humano en este mundo, ¿no?, a causa del pecado. Y digo generalmente porque no es el caso de todo el mundo en particular, ¿no?, en todo momento. Pero sí, hermanos, parece que las relaciones cada vez son más frágiles. Y todo parece estar bien hasta un momento, hasta una palabra, hasta el momento de una falta, de un conocimiento, de un desacuerdo. Allí viene la disolución de las relaciones. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el hombre no es la fuente de la paz. No tiene paz en sí mismo, es decir, Dios es el que la da, Dios es el que la produce en el corazón. En todos los lados que la gente se reúne, mis queridos hermanos, sean, como dije, hasta en el deporte,
porque vimos ayer, por ejemplo, en uno de los juegos de la NBA, ¿no? Es decir, los Lakers estaban jugando y en ese equipo hay dos jugadores estrellas, Anthony Davis y Dwight Howard. Pues bueno, se fueron uno arriba al otro y se empujaron y tuvieron que venir y separarlos. En el deporte hay también conflictos, ¿no? Contiendas entre los mismos jugadores. Esta semana pasada, mis queridos hermanos, hubo una disputa entre dos grupos en un estacionamiento de McDonald's. Eso fue aquí en Broward, en Pinecrest. Y se formó allí un tiroteo e incluso hubo un accidente automovilístico y una persona terminó herida en el hospital. Si ustedes recuerdan, el viernes pasado, un auto seguía al otro y uno de ellos se estrelló, ¿no?, contra un árbol. El asunto es que cuando llega la policía, se baja del carro y empieza a dispararle, hiriendo a dos oficiales. Bueno, terminó muerto porque la policía tuvo que dispararle. Todo porque había una contienda entre dos personas y uno perseguía al otro. Tremendo, mis queridos hermanos, así estamos en el mundo. Miren, ayer hubo una disputa entre dos vecinos. Uno tenía un gato que se le había ido el gato y se metió el gato en la propiedad del otro vecino. Pues el vecino agarró un revólver y lo mató. No al gato, sino mató al dueño, no al gato, al dueño. Señores, por un gato, la gente discuten, pelean y se matan unos a otros. Si nosotros miramos las noticias, nos cansamos porque hay una de todos los días para contar, o más de una, en todas partes. Eso solamente por aquí. Imagínense si vamos a mirar por todo el mundo. Ahora, es la presencia, mis queridos hermanos, muy importante que nosotros entendamos que según la Biblia, hoy vamos a ver solamente el primer punto. La paz bíblica, ¿no?, tiene una definición muy diferente a la paz del mundo. Es muy diferente. Y esto es un maravilloso versículo que realmente nos habla de lo que es la paz según Jesucristo, según Dios. Miren, algunas personas definen la paz como la ausencia de problemas, ¿no? Es decir, no hay conflicto, pues hay paz. Pero si así fuera, mis queridos, en este mundo, si fuera la ausencia de los conflictos, la paz, entonces yo les diría a ustedes que fueran a vivir a un lugar donde los vecinos nunca se pelean, donde nadie se levanta y le cae atrás a otros y le entra a tiro. Ese lugar se llama el cementerio. Donde único, porque en todas partes donde hay gente viva, hay conflictos y hay problemas. Así que la paz no es necesariamente, incluso, uno puede pensar, bueno, no hay problema, no tengo conflicto con nadie, no me llevo mal con nadie. Pues entonces eso es paz. Pero, mis queridos hermanos, tal como Dios lo ve, es mucho más que la ausencia de problemas. La paz es la presencia de algo, mientras que lo otro es la gente piensa en la ausencia de los problemas o de algo, no, la presencia de algo importante, la presencia de Dios mismo en el corazón. Es la presencia, y yo quiero que agarren bien esto porque hay un juego de palabras que se unen a lo que es la paz. Sin estas combinaciones no existe la paz bíblica. La presencia de la justicia de Dios, y cuando hablo de la justicia de Dios estoy hablando de la verdad de Dios. No hay justicia si no hay verdad. Es muy importante que entendamos que cuando esto está en el corazón del hombre, la verdad de Dios, entonces las relaciones van a caer en su lugar. La paz no es sencillamente detener la guerra, ¿no? La paz es crear esa justicia que hace que dos personas que eran enemigos pues se puedan amar y puedan compartir. Miren, ¿qué significa para ustedes cuando un judío le dice al otro shalom? ¿Qué significa shalom? No es paz. Pero fíjense, tiene un contexto. Era en el contexto, fíjense, no era que dijera
shalom, que estés fuera de conflicto. No. Significa que la persona tenga la bondad de Dios y tenga también la justicia de Dios. Dos cosas que deben de ir juntas. Y claro que hay una gran diferencia entre una tregua y tener paz. Una tregua sencillamente es que las dos partes pues dejan de dispararse unos a otros. Están un tiempo, pero regularmente, hermanos, esto solamente es temporal y luego se empeora el asunto. De tener la guerra solamente conseguimos que se empeore tarde o temprano. La paz bíblica nunca evita o elude las situaciones adversas. Hay gente que cree que tener paz es evitar los conflictos, ¿no? La paz bíblica no es una paz a cualquier precio, no es una falsa apariencia. La paz bíblica, mis queridos hermanos, es la que conquista los problemas, están en medio de los problemas, construye puentes. Y en ocasiones esto significa lucha, en ocasiones esto significa dolor, angustia, pero al final está la bendición de la paz. Así que tengamos un concepto bíblico de lo que es la paz. Miren conmigo en Santiago lo que dice la Biblia. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿cuántos queremos la sabiduría de lo alto? ¿Verdad? Todos las queremos. Esa dice que es primeramente ¿qué? Pura y después pacífica. Se da cuenta que las bienaventuranzas están en orden. La que dimos la semana pasada era bienaventurados los de limpio corazón, puro corazón. Y ahora es pacificadores. Porque si no hay un corazón limpio, limpio por la sangre de Cristo, purificado por el Señor, pues no hay verdadera paz. Así que mientras más depravación vemos, más falta de paz encontramos en el mundo. Así que la paz no se busca nunca a expensa de la justicia y a expensa de la pureza de Dios. Nunca existirá la paz entre dos personas a menos que reconozcan su pecado y deseen ser limpios y estar limpios delante del Señor. Hebreos 12:14 hay un pasaje maravilloso aquí, poderoso también y que está en línea con la bienaventuranza. Dice, seguir la paz con todo, pero miren cómo a continuación dice, y la santidad. Se da cuenta que tiene que ver con pureza, santidad, limpieza de corazón, y dice que sin esto, sin esta realidad existente en el corazón del hombre, nadie, ni una persona verá a Dios. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, y solamente ellos, son hijos, serán llamados hijos de Dios. Y sí, hermanos, muy importante que esto debe también producir un temor en aquellos que son creyentes, que se ponen a coquetear con la carne y con el pecado, para que busquen la santidad y se consagren, porque uno tiene que examinarse cómo estamos delante del Señor en el corazón, en el momento. Miren cómo se combinan todas estas palabras. En el Salmo 85, uno de mis favoritos para el tema, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Se da cuenta como no puede haber una sin otra? Están unidas. Usted no puede tener verdadera misericordia si usted falta a lo que es la verdad, la justicia. La verdad y la justicia son palabras que se combinan. Es decir, una no puede estar sin la otra. Y luego la justicia y la paz. La paz va unida con la verdad y la justicia de Dios. Todos deseamos, claro, que evitar, si es posible, evitar una tragedia, un conflicto. Eso se entiende, pero nunca a costa de sacrificar la verdad. Nunca a costa de sacrificar la justicia de Dios. Estaremos comprometiendo, ¿no?, nuestros principios. Bueno, tenemos a Mateo 10:34, donde dice el Señor, no penséis, y esto es interesante porque cualquiera va a decir, pero pastor, esto parece contrario a lo que usted acaba de decir. Jesús viene y dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahí está el secreto de lo que Jesús está diciendo, espada.
Espada era una referencia a la verdad, a la palabra de Dios. Nunca la paz a expensa de la verdad de Dios. Claro que parece a simple vista como que Jesús está contradiciendo. Lo que quiere decir es que Él no vino a traer paz a expensa de la verdad. La palabra misma de Dios es la espada. La espada. Aquellos que la oyen y caen en buena tierra, dice que da fruto, ¿no? Hay una lucha, ¿no? Cuando la semilla cae en la tierra, pues tiene que romperse. Hay un proceso difícil, ¿no? Para que pueda brotar. Y así es la palabra de Dios cuando entra en el corazón. Hay un proceso, hay una lucha, pero luego viene la paz del Señor. Así que primero cae una espada, que es la palabra de Dios, y penetra, rompe, parte, corta, hasta llegar al alma, ¿no? Y de la espada viene la paz del Señor. Porque es la espada de la pureza, es la espada de la justicia, es la espada de la santidad, es la espada de la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Miren este pasaje al final, quiero que vean el final de este pasaje en Judas 3, que dice, y parece también un poco contradictorio, ¿no? Porque dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿cómo vamos a contender ardientemente? Bueno, esto no quiere decir que usted pelee con la gente con ira y quiera matar a las personas que no entiendan el Evangelio. Aquí está hablando de una pasión y de estar dispuesto a enfrentarnos con la verdad, siempre preparado, pero con mansedumbre, dice la palabra, con amor y con mansedumbre, ¿verdad? Estar listo para presentar el Evangelio. Cuando presentamos el Evangelio, cuando damos testimonio, estamos siendo pacificadores. Hay muchos cristianos callados y no están haciendo el trabajo de ser pacificadores. El pacificador no tiene miedo, comparte, habla con aquellos que tienen delante porque tiene que decir la verdad de Cristo, ¿verdad? El Señor nos revela cuándo, en qué momento, y Él nos dice qué decir. Así que, hermanos, confiemos en el Señor para esto, porque el cristiano es el que vive para Cristo. El cristiano es el que vive para dar testimonio de Cristo, ¿sí o no? No damos testimonio, sí, con nuestro ejemplo, pero también tenemos que hablar, tenemos que decir, ser pacificadores. ¿Cómo somos pacificadores? Cuando logramos a través del Evangelio que otros tengan paz para con Dios también. Por lo tanto, hermanos, los pacificadores bíblicos no son personas calladas, complacentes, no son personas que no quieren ningún tipo de problema que les obligue a decir la verdad, no, al contrario, se aprovechan de cada situación que pueden para proclamar el Evangelio, para decir las grandes cosas de nuestro Dios. Un verdadero pacificador bíblico no se lava las manos ante las dificultades, mis queridos hermanos. Este es el que le hace frente con valor, con fe y con mansedumbre, ¿verdad? Y expone la verdad de Dios. De manera que el significado de paz implica, hermanos, resolver el conflicto con la verdad, el hacer que brille en medio de las dificultades la justicia y la verdad de Dios. Quiero en esta mañana que, antes de terminar, nos vamos a mover hacia el segundo punto el próximo domingo, mis queridos hermanos, pero fíjense, quiero que hagamos un análisis delante del Señor, cada uno de nosotros. Aquellos que ya somos creyentes en Cristo y conocemos al Señor, y vamos a venir delante del Señor y vernos cómo estamos en cuanto a nuestro ministerio de pacificador. Quizás usted no tenía esta definición y no sabía que ser pacificador significaba estar sin temor, listo y preparado para decir la verdad de Jesucristo y hablar de las cosas de Dios. ¿Quieres venir al Señor en esta mañana y decir, Señor, perdóname, porque yo no te he sido fiel en ser un pacificador como tú quieres que yo sea? ¿Quieres venir en esta mañana y decir, Señor, ayúdame? Yo quiero ser un verdadero pacificador, porque yo quiero actuar como un hijo tuyo, fiel a ti, Señor. ¿Quieres venir a Cristo de esta manera en esta mañana? Hazlo ahora. Y si alguna persona me escucha, aunque sea por estos medios, y nunca ha sentido que tiene a Cristo en su corazón, o no está seguro que es hijo de Dios,
al lugar donde tenemos que ir, es al mismo lugar. Tenemos que venir a Jesucristo, al que dijo, la paz os doy, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. Él es el que nos da esa tranquilidad. No se trata de que no hayan conflictos, problemas, no se trata de irme de aquí para allá buscando un lugar donde estemos tranquilos. Se trata de tener en el corazón a Jesucristo y que Él sea quien gobierne nuestros corazones con su paz. Que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Amén.